Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos en una nueva entrevista, una nueva que hago, la primera sección en esta nueva que es con actores y tenemos a, creo yo, un amigo de la casa, alguien que me conoce hasta de recién nacido y estoy hablando de Jorge Gregorio. Jorge, ¿cómo va? Un gusto. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte. ¿Vos dónde estás? ¿Ahí en tu casa? Estoy en casa, sí. ¿Sí? Eso, sos abogado, ¿no, Jorge? Yo soy abogado y digamos que lo de la actuación es algo que tiene que ver, en realidad me enganché con el tema de la actuación porque yo era docente universitario. Eh, Daba clases en la facultad y en determinado momento la UBA, que prepara a los docentes para dar clase, hubo un taller de teatro para profesores y me enganché y medio como que recordé que cuando era adolescente había hecho teatro y ahí empecé a estudiar teatro en distintos lugares y con distintas vertientes y bueno, una cosa fue llevando a la otra y bueno, cuando me quise acordar empecé a hacer algunas cosas en cine, en tele y en teatro también. Vos Pero mi sabés, profesión Jorge, era de que abogado. Vos sabés, Sí. Jorge, que yo cuando hago las entrevistas, lo que en general hago es hacer un repaso de la carrera de uno. ¿Cómo, antes de meternos de lleno en tu etapa como actor, cómo te nació ser abogado? ¿Cuándo arrancaste a ejercerlo o a estudiarlo? Mira, yo vengo del interior. O sea, no soy de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sos Y de? la verdad es que yo vivía en un pueblo, en San Miguel del Monte, soy de ahí, soy nacido y criado ahí. Y en mi familia no había abogados, no había nadie que estuviera vinculado con la profesión. Eh, y siempre me llamó la atención un poco de cómo era esto de entender los mecanismos sociales, por decirlo de alguna manera, pero no entenderlos desde el punto de vista teórico, porque mi otra vocación, en algún momento pensé en estudiar sociología, sino desde el punto de vista práctico. Y me parece que tuvo más que ver con eso y con mis ganas de vivir en la ciudad y no vivir más en el pueblo, lo que me impulsó a estudiar derecho. Cuando estaba en la mitad de la carrera, para serte absolutamente franco, me di cuenta que sí, que me gustaba, que quería ser abogado, que todo lo que, digamos, la maquinaria que se ponía en funcionamiento detrás de todo eso me interesaba y me interesaba también las formas ya te digo, esto de los conflictos humanos resueltos eh, a través del sistema, por decirlo en términos más sencillos. Y, digamos, yo creo que me terminé digamos, de sentir alguna profunda vocación cuando ya estaba avanzada la carrera, o sea, ya estaba por la mitad, que es un momento en que cuando vos estudias una carrera universitaria en general entras un poco en crisis, en general a mucha gente le pasa. Alguna gente abandona y otra gente reafirma su vocación, por decirlo de algún modo. Entonces, bueno, ese fue mi caso. Mm. ¿Vos te terminaste guiando por derecho laboral, ¿no? No, O mi vinculación con el derecho laboral tuvo que ver con una cuestión absolutamente fortuita, y es que entré a trabajar en un estudio que prácticamente lo único que hacía era laboral, o sea, el fuerte del estudio era laboral. Y a mí me dieron para hacer todo lo que fuera civil y comercial. Pero claro, la dinámica hacía que si yo no aprendía laboral, terminara, digamos, teniendo trabajo que no podía resolver. Mm. Entonces, bueno, en ese momento no era tan, digamos, no eran tan, estaban tan de moda los posgrados y todo eso, sino que si vos querías formarte, un buen lugar para formarse era la cátedra. Y ahí decidí entrar a la cátedra de Derecho de Trabajo porque era la que necesitaba por el trabajo donde estaba. Y bueno, te digo, lo mismo que te dije con la actuación, una cosa llevó a la otra, terminé dando clases en la Facultad de Derecho Laboral, porque, bueno, el titular de cátedra que yo tenía en ese momento era una persona muy, muy respetada, a pesar de que desde el punto de vista ideológico yo no tuviera nada que ver con él, pero me enseñó mucho, fue un gran maestro, y aprendí, o sea, aprendí lo que se llama derecho de fondo, y bueno, ya cuando, digamos, tenía más conocimiento, empecé a trabajar con esto en el estudio, que hacía fundamentalmente derecho laboral, y por eso quedé, digamos, enganchado
en en esa especialidad. Mm. Hoy en día, o más precisamente hablando de la pandemia, yo por lo que noto es que las audiencias por ahí ya se empezaron a tomar de forma virtual. Antes vos tenías que ir hasta tribunales, ¿no es cierto? Sí. ¿Y Eso cómo nos fue cambió la...? la forma de trabajo. Eso cambió Mm. mucho la forma de trabajo. En algún caso para bien y en otro caso para mi gusto, para no tan bien. Porque En cuáles para bien y en cuáles para mal? para bien, porque nosotros ahorramos muchísimo tiempo de ese modo. Las audiencias virtuales, las que son las llamadas conciliaciones laborales, son dinámicas, se pueden tomar por acá, no hay ningún problema. Pero cuando vos tenés una audiencia con temas muy delicados, muy finitos y que requieren cierta presencia, y está declarando un testigo, no es lo mismo que un testigo declare en un tribunal con los abogados sentados atrás y una persona del tribunal tomándole la audiencia en persona, que sentado en su casa cómodamente frente a una cámara, con apuntes, digamos, si bien tienen que estar solos porque hay ciertos requisitos, perfectamente pueden desviar la mirada, perfectamente alguien les puede soplar por teléfono lo que tienen que contestar. Entonces, eso me parece que atenta a, digamos, contra algún principio procesal y hace que todo se haga mucho más mecánico y menos confiable, para mi gusto. Pero bueno, es una opinión personal. Eso sí, ahorramos muchísimo tiempo, porque yo, digamos, no tengo que andar corriendo, pero puedo hacer todo desde casa. Pero la verdad es que en algún punto sí, se genera alguna situación más compleja. Mm. ¿Recordás tu primera audiencia yendo ahí a tribunales? Me imagino los nervios. Recuerdo, a ver, en esa época no era como ahora que había 90 juzgados laborales, sino que había exactamente la mitad, había 45. Te estoy hablando del año 86. Y sí me acuerdo la primera vez que tuve una audiencia con un juez y yo había ido sin instrucciones y me hizo pasar un verano bárbaro, pero bueno, porque por desconocimiento y por falta de experiencia, y yo creo que de esas cosas uno aprende, pero sí. Es más, la situación de tensión se da sobre todo cuando hay alguna situación de conflicto dentro de la audiencia. Si no, son cosas muy relajadas, o sea, digamos, normalmente uno pregunta, si el otro no se opone, no pasa nada, todo bastante tranquilo. Mm. ¿Llegaste a discutir feo? ¿Llegaste a generar a estar en algún momento más allá de la tensión que pueda haber, pero un momento de De mucha por ahí tensión, violencia? no, violencia no. ¿No? Sí, situaciones, digamos, más, como si yo te podría decir, tensas, que a veces la salida por el humor suele ser una buena alternativa. Pero sí, he tenido situaciones de mucha tensión, eh, pero que se han resuelto, digamos, de manera más o menos racional. No, no, no. Situaciones de violencia, sí, en una audiencia, no, la verdad que no. Mm. Me contabas, yo ahí te decía que esta es una sección para actores, la que estamos por ahí haciendo, vos sos el primer actor. ¿Cómo arrancó también ahí, ya saliendo de la abogacía? ¿Cómo arrancó, cómo te nació a vos empezar a ser actor? Mira, como te decía, yo soy nacido y criado en un pueblo. Y para que vos te des una idea, porque a ustedes los jóvenes esas cosas les resultan medias, digamos, muy lejanas. Puede que las lean en una novela, pero la vivencia les resulta lejana. En mi pueblo había pocas cosas para hacer. Entonces, si vos tenés el espíritu un poco inquieto, te enganchás en todas las que vengan. Y yo me enganchaba en todas las que venían. O sea, Sí. había, para practicar deporte, me enganchaba en el deporte. Había trabajo social, hacíamos trabajo social. En determinado momento apareció un tipo que daba clases de teatro y ofreció, dentro de lo que podría ser el municipio, la posibilidad de tomar clases de teatro. Y fui y estuve un tiempo en ese grupo. Y después, bueno, cuando me vine a estudiar acá, abandoné completamente el tema del teatro hasta que, estando en este taller que yo te digo de docentes universitarios, dije, uy, pero podría retomar esto. Y empecé tomando clases en el Teatro San Martín en el año
en el 97 por ahí, año 97 ya más de grande, o sea, yo Mm. tenía 40 y pico de años en ese momento, con una actriz muy conocida que después falleció, Marioneto, y después fui pasando por distintos maestros, distintos lugares, y en determinado momento me planteé decir, bueno, esto desde el punto de vista, sí, de lo que tenga que ver como un hobby, bueno, voy a ver si lo puedo encuadrar, por decirlo de alguna manera, en alguna otra actividad más centrada al trabajo de actor. Y, a raíz de una obra de teatro que hicimos, en la cual participó tu mamá, el director, que hacía, era actor, era un tipo bastante, que había hecho varios trabajos en cine, le pregunté a él, le digo, ¿cómo es para trabajar en cine? Me dijo, mira, tenés que tener un representante, porque si no tenés un representante se te hace muy difícil acceder. Y bueno, me presentó el representante de él, y el tipo, el material que yo le llevaba y los antecedentes que tenía y para lo que yo podía darle, pareció que podía interesarle, y él me empezó a conseguir, digamos, la posibilidad de participar en casting para tele, algunos trabajos en cine, y obviamente, como en todas estas cuestiones, a veces quedás, a veces no. Y a raíz de esto también ya empecé a conocer a la gente que hacía las direcciones de casting y después me llamaban directamente. Entonces, bueno, eh, siempre, digamos, fue por ahí por donde fue la cuestión vinculada con el cine y con la tele. Después en teatro, sí, algunos trabajos de teatro independiente con distintos directores, y hasta que en un momento, cuando vino la pandemia, digamos, me alejé un poco del trabajo del teatro, básicamente por una cuestión muy simple. Los directores con los que me interesaba trabajar no me llamaban y los que me llamaban no me interesaban, entonces decidí seguir, tratar de perfeccionarme y seguir tomando cursos y talleres y qué sé yo, y bueno, ahí Mm. seguí. Lo del cine y la TV es distinto porque ahí te llaman puntualmente para una cosa bien puntual y bueno, si das, entras y si no, Mm. no. Yo Es te así. contaba recién antes de arrancar esto que yo en el primario hacía algo de, nosotros lo llamábamos concerts, entonces algo de experiencia en teatro tengo y yo al hablar, por ahí lo que uno notaba en ese momento es donde te mandas el primer error, no sé si por ahí te pasó esto a vos, pero al primer error que tengas frente a todo un público que hay, eh, es como que quedas condenado. No sé si te pasa o si te pasó a vos en algún momento. Mira, yo creo que tiene más que ver con otra cuestión, y es decir, lo que desde el punto de vista o del marco teórico, lo que se tendría que generar es que vos lo que estás viviendo es eso. Entonces, medio que el manual te dice, te tenés que olvidar del público, porque vos lo que estás trabajando es la situación. A mí la verdad que, digamos, tener un error o tener un traspié de texto y demás, a todos nos ha pasado alguna vez. El punto es cómo eso te pega, es decir, si vos seguís de largo, bueno, no pasa absolutamente nada. Es más, ha habido situaciones en donde el público ni se entera, porque no lo sabe tu compañero. O sea, el que sabe que te equivocaste es tu compañero, el director y el resto de los actores. El público por ahí ni se enteró, ¿entendés? Entonces, distinto es cuando vos estás trabajando con el público, o sea, estás haciendo stand-up, por ejemplo, que para mí Mm. es algo que es de una complejidad mayor, porque ahí no hay cuarta pared, digamos. Ahí simplemente vos estás interactuando como podés interactuar con, es decir, en vez de interactuar con una persona, interactúas con un marco de mucha gente, entonces, bueno, requiere por ahí otra gimnasia, a la cual yo nunca me asomé. Mm. ¿Y cuál fue tu primera, cómo te explico, actuación así en público? ¿Te recordás el momento? ¿La primera que te subiste ahí Mirá, al escenario y tuviste al público sí, enfrente? fue cuando tenía 16 años en Monte, que hicimos una obra de Luigi Pirandello que llamaba el hombre, el hombre, la bestia y la virtud, una cosa así, que lo mío era muy cortito, era un marinero que entraba y salía.
que más me convocaron por haber hecho este taller, que como les faltaba uno que les diera marinero, y yo dentro de todo era bastante más grande de cuerpo que el resto, porque daba para más grande de lo que era mi edad, y bueno, fue pero sí, eso sí me parece que, sí, de eso no me lo voy a olvidar nunca, porque precisamente El me debut. generó muchísima tensión, pero muchísimo placer también, porque, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con lo que pasa arriba del escenario y la reacción del público. Entonces, vos estás sabiendo de que ahora se van a reír y que, bueno, el problema es que si no se ríen y por qué no se rieron, ¿entendés? Y a veces una risa o una expresión del público en un momento que vos no estás esperando, bueno, te genera cierto movimiento, pero es una muy buena gimnasia. Mm. ¿Qué le dirías al pibe que está por arrancar teatro? Que Un arranque, que se consejo. mande, que arranque, que se mande y que pruebe y que, bueno, no es, no siempre va a conseguir el resultado de manera inmediata. No. Vivimos tiempos de inmediatez en donde todo tiene que ser ya, y esto es largo, pero en general es muy placentero. O sea, también hay otra cuestión, hay gente que plantea esto como forma de vida, me refiero a vivir del teatro, vivir de la actuación. A mí personalmente nunca se me planteó ese dilema porque siempre tuve claro que no iba a poder vivir de la actuación. ¿Por qué? Porque, bueno, salvo un puñado de actores que me sobran los dedos de una mano para contarlos, el resto no tiene mejor calidad de vida que yo eh, teniendo una profesión. Entonces, esa es mi mirada, ¿eh? Ojo, los actores dicen, no, si vos tenés la vocación, tenés que morirte de hambre, pero tu vida es el escenario. Yo eso lo entiendo, pero para mí, digamos, no me cabe esa lógica porque es muy duro, es mucha la gente que está queriendo, hay mucha gente muy talentosa además, o sea, son pocos puestos de trabajo, por decir así, para mucha gente y gente que realmente es muy buena. Entonces, no siempre, qué sé yo, es como el tenis profesional. Vos podés arrancar a jugar al tenis y va a haber un momento en que, bueno, vas a tener que empezar a competir. Y cuando empezaste a competir, te diste cuenta que no sos tan talentoso como tus padres te dijeron que eras. Y hay otros que son más talentosos que vos. Y para ganarles a esos, tenés que esforzarte el doble. Bueno, y por ahí, y por ahí aún esforzándote tampoco te alcanza. Con lo cual, uno tiene que saber proponerse objetivos posibles y no imposibles. Por lo menos esa es mi mirada, ¿no? Eso, cada Mm. uno va por donde puede. Vos trabajaste, me estabas contando también recién ahí, que en un momento a vos te llamaron a través de tu representante para hacer cine. ¿Cómo fue esa experiencia, la primera experiencia? ¿Dónde debutaste en ese sentido? La primer, digamos, la primera experiencia que tuve así en cine de producción, que fueron una miniserie que llamaba Impostores, que trabajaba Leonardo Sbaraglia y Leticia Brediche. Esa fue la primera vez que hice algo parecido al cine, porque la tele es más rápida, es más dinámica, pero esa era una serie con formato cinematográfico. Después, también ahí me llamaron, pero ahí no castigué directamente, como daba mucho el perfil, porque era un abogado y yo daba muchísimo, directamente me llamaron, me dijeron, mira, este es el guión, son 3 días de rodaje, te van a pasar a buscar a tal lado, vas a tener que ir a tal otro, tu personaje es este, te pasamos todo el guión, estudiátelo, miralo, y después otra película en la que actué que se llama, que la dan muy seguido por la tele, que se llama Extraños en la Noche, que el protagonista es Diego Torres, ahí también fue sin casting. En el caso puntual de 1985 sí fue con casting y fue diferente porque, a ver, en general para un casting a vos no te mandan lo que vas a hacer, te mandan un texto de un personaje y sobre esa base los directores de casting te evalúan, podemos decir así, pero no necesariamente lo que vas a hacer. ¿Se entiende? Mm. Me la dejaste picando porque en un momento yo te iba a preguntar por tu experiencia en estas tres películas y esta serie que te quiero preguntar. Primero por la serie, Los Impostores. ¿Cómo fue la producción? ¿Cómo fue el hacer eso detrás de cámara? A ver,
Hay un actor muy viejo que decía, acá a los actores se les paga por esperar. Entonces, son jornadas largas en donde, digamos, tu momento, por decirlo de alguna manera, es relativamente cortito porque, bueno, porque no tenés ni el protagónico ni un personaje. Entonces son cosas muy cortitas, muy puntuales, que tenés que estar muy atento para cuando te llaman. Yo lo que hice mucho también, que para mí fue una muy buena experiencia, y de hecho lo sigo haciendo, es hacer cine con estudiantes de cine. De NERC, de la FUBA, sí, prácticamente hice producciones con casi todas las universidades. Y eso me dio cierta experiencia, más me permitió aprender del formato cinematográfico que es distinto a lo que sería el teatro. Pero en cuanto a la experiencia, ya te digo, una cosa es que vos hagas un personaje en donde tenés un desarrollo en distintos momentos y otra cosa es lo que llaman los bolos o los, sí, yo lo que hice fueron concretamente llamados, técnicamente el nombre es un bolo, es decir, es una intervención muy cortita en donde, bueno, vos tenés eso y en general no son hasta a veces segundos de escena. Por otro lado, la gente, cuando vos ves una película, la película la ves entera, pero en Sí, algunos casos son 30 días de rodaje y algunas escenas, el corte de la cámara son segundos, sí. salvo cuando son plano secuencia, que bueno, ahí claramente Mm. es como si fuera una obra de teatro, pero eso se ensaya. Está muy bueno que lo aclares porque a mí me pasaba por ahí más chico y creo que a mucha gente le pasa que cree que cuando se graba una película se graba en el mismo día, se graba en el momento y así. La verdad es que tarda, hasta creo que puede ya tardar un año de rodaje. A ver, hoy día un año de rodaje continuo es muy raro, salvo que tengan locaciones en lugares muy... Normalmente son 30, 40 días de rodaje continuo. Mm, Hoy es muy raro que sea más. Salvo que ya te digo, tengas como yo te dijera, bueno, filmas una parte acá, la otra parte la filmas en San Juan, la otra parte la tenés que filmar que son superproducciones que sí, esas sí pueden ser más largas, pero, o una miniserie, por ejemplo. Las sí. miniseries sí son de largo alcance. Lo que pasa es que vos en cine básicamente tenés como compartimentos que son muy estancos. Mm, Tenés a los protagonistas, los personajes, los bolos y los extras. Los bolos son bolo mayor o bolo menor y los personajes son personajes secundarios o personajes de más peso. Pero los protagonistas siempre son uno o dos o sí, tres, como sí, mucho, sí. que son los que tienen la mayor carga horaria y la mayor, digamos, están en casi todos los planos. El resto aparece en distintos momentos y bueno, dependiendo de la locación es el tiempo que tarda. Mm. Vamos a meternos de lleno en lo que fue tu participación en estas tres películas que te voy a nombrar. Primero quiero decirles a todos los que vayan a ver esto que se suscriban a mi canal de YouTube, que activen la campana, que le den like a esta muy buena nota, que me sigan en mis redes, Jero Taliano en Instagram y Twitter, Jero.taliano en TikTok. ¿Vos tenés redes, Jorge? No, solamente tengo Facebook y ¿cómo es? Y WhatsApp. No tengo ni TikTok, ni Instagram, ni nada de eso. No. ¿Cómo te llamas en Facebook? Así lo recomendamos a todos los que lo vayan a ver. Igual no vas a ver nada en Facebook. En Facebook lo que hay son cosas, yo no subo cosas a las redes, no soy muy participativo en ese ámbito. Para mí es un tema que está distanciado de, me pongo cierta distancia con eso, no subo contenido ni nada que se le parezca. Mm. ¿Te llevas bien con las nuevas plataformas, con el YouTube? La realidad es que YouTube me veo a veces en modo semiautomático, es decir, me gusta escuchar música a través de YouTube, pongo una canción y, digamos, dejo la compu prendida pero no soy digamos, un gran consumidor de contenido de YouTube. La verdad, no. Y con las nuevas plataformas Netflix, Amazon, para ver películas Ah, y eso series. sí,
Eso sí, porque, digamos, la cotidianidad te invade mucho y sí, en eso sí consumo más. Más plataforma por ahí que ninguna otra cuestión. Bueno, porque creo yo en tu época, hasta incluso cuando yo era chico, para ver una película tenías que engancharla en la tele o ir al cine cuando se estrenaba o comprarte el disquito. Ahora es Sí, mucho más amplio. sí, pero también tenía como otra mística, es decir, el tema de sentarte o de ir al cine es todo digamos, implica un ritual, que no es lo mismo que ver una película del living de tu casa. En tu casa estás más cómodo, que yo, pero ¿Cuáles son las eh, diferencias entre el cine y las nuevas plataformas? básicamente que el cine estás dentro de lo que sería un contexto. O sea, vos estás con un grupo de gente que está mirando una pantalla que es enorme, que tiene un sonido enorme y que te atrae tu atención, digamos, de manera directa y en donde todo tu foco está puesto ahí. Si vos estás en una plataforma, sonó el teléfono, este, ladró un perro, eh, pasó una ambulancia, digamos, Te tenés una distraes. serie de elementos externos que, digamos, no focalizan tu atención. Y por otro lado también esta cosa que yo te decía del rito de encontrarse, del rito de, bueno, en el teatro es más claro el rito, digamos, porque hay gente que está viva, la que está arriba del escenario, y hay gente que está viva, la que está, está sentada abajo. Con la plataforma hay una mayor, digamos, tenés una mayor variedad y todo muy al alcance de la mano, pero te perdés un poco eso. Yo, digamos, en el colegio que iba mi hijo, que es el Colegio Ecos, el director del colegio instauró un taller de cine para los padres, que desde hace 15 años venimos viendo 4 películas por mes y durante 15 años no hemos repetido una sola película. Eh, y es también, es como un ritual, o sea, hay que ver la película, tenés que llevar la película y entonces el profesor trabaja con eso, digamos, todo eso no lo tiene la plataforma. Pero bueno, la plataforma tiene la comodidad y la gran variedad que antes no existía.